Buenos días chicos, a continuación veremos el bloque número 4, el cual es el penúltimo de los 5 que veremos, ¿sí? Este lleva por nombre genética molecular y biotecnología. Como pueden observar es un bloque bastante extenso y vamos a comenzar viendo algunos conceptos y definiciones para poderlo entender mejor. El primer tema que veremos lleva por nombre estructura del ADN y el ARN. Estos dos, ADN y el ARN, son ácidos nucleicos, los cuales son biomoléculas portadoras de la información genética. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estas moléculas se encargan de transmitir a las generaciones futuras toda nuestra información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular y están formados por otras unidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. De acuerdo con la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y también lo que es el ácido ribonucleico, que es el ARN. Estos se encuentran residiendo en el núcleo de la célula y también tienen algunos organelos. El ácido ribonucleico, que es el ARN, se encuentra o actúa en lo que es el citoplasma de la célula. Existen estos dos tipos de ácidos, el ADN y el ARN, y se diferencian siempre por lo que es el azúcar que los estructura. Siempre este azúcar es una pentosa. En el ADN se encuentra lo que es la desoxirribosa, mientras que en el ARN se encuentra la ribosa, respectivamente, ¿sí? Siempre se van a diferenciar por este azúcar, que es la pentosa. Otra cosa que los diferencia es las bases nitrogenadas de las cuales están conformadas. En el ADN se encuentra la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina, mientras que en el ARN se encuentra el uracilo en vez de lo que es la tiamina. Una última diferencia de estas es su estructura. La cadena de ADN es una cadena doble, siempre es doble, y la cadena de ARN es una cadena sencilla, o sea, una simple cadena. La replicación del ADN consiste en la formación de dos cadenas de ADN. A partir de una se forman dos, siguiendo como modelo de copia las dos hebras de las moléculas progenitoras, o sea, de los padres, ¿sí? Las estrictas reglas del apareamiento de las bases significa que la utilización de una cadena como modelo dará lugar a una cadena secundaria o una secuencia para tener bases que las complementen. La replicación del DNA se considera semiconservadora. ¿Esto qué quiere decir? Que cada nueva cadena tiene una hebra de ADN padre y una hebra nueva que se va a sintetizar. La replicación es ordenada y secuencial. Empieza en dos puntos concretos y transcurre en forma bidireccional, o sea, tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Las hebras conductoras se sintetizan en continuo y la hebra retardada se sintetiza en fragmentos. Estos fragmentos son conocidos también como fragmentos de Okazaki, a partir del ARN cebador, ¿sí? Esto es lo que hace que la replicación sea semicontinua. Ambas hebras se sintetizan en forma 5', 3'. La palabra síntesis quiere decir formar. Siempre que utiliza la palabra síntesis es que se está formando. O dicho de otra manera, la formación de un compuesto a sus formas más sencillas. Una vez formada lo que es la horquilla de replicación, comienzan a actuar una serie de enzimas. La primera de estas enzimas es llamada primasa, que se encarga de catalizar, o sea, que se encarga de que se lleve la reacción de la síntesis del RNA cebador, que permite el comienzo de la replicación. La segunda que participa es la DNA polimerasas. Estas enzimas son muy precisas y actúan según
la catálisis de la síntesis del DNA, dirigida por un molde a partir del DNA ATP. Además, se requiere de un extremo cebador con un grupo que tenga 3 hidroxilos libres y posteriormente se realiza lo que es la síntesis de las nuevas hebras en dirección 5'3'. Las fases de la replicación suelen referirse a 3 pasos: el inicio, la elongación y la terminación. Y de esta última se conocen muy pocos datos. Ahora continuaremos viendo lo que es el tema de la transcripción. En las rutas de transcripción de la información genética se denomina transcripción al proceso por el cual atraviesa la información contenida del ADN a la molécula de ARN. Esta constituye el primer paso en la expresión de los genes y mediante esta ruta se sintetizan todos los tipos de ARN que existen en la célula. En la transcripción, cada ARN formado corresponde a la copia de una porción o segmento de ADN. La información escrita en una secuencia de desoxirribonucleico se convierte en información escrita en una secuencia de ribonucleótidos, cuyas bases son complementarias a las del DNA. El lenguaje escrito en las bases nitrogenadas continúa siendo el mismo, solamente con una excepción, que cambia una base, ¿sí? Una base pirimídica, que es la tiamina del ADN, cambia y es sustituida por el uracilo del ARN. La molécula del ARN es extraordinariamente versátil y desarrolla funciones muy variadas en la célula. Se sabe actualmente que esta molécula no solo es portadora de información genética, sino que también tiene acciones catalíticas, estando ubicada siempre a la mitad entre el concepto de enzima y ácido nucleico. La síntesis de ARN depende siempre de lo que es el DNA. Es un proceso muy parecido a la replicación, existiendo una serie de similitudes que establecen un estrecho modo de operación por parte de las células a la hora de procesar el material genético. Sin embargo, la transcripción presenta una serie de características que la diferencian de la replicación. Tales son las que voy a mencionar a continuación. La primera de ellas es el proceso que se limita a una porción de ADN, ya que se dice que este proceso es un proceso muy selectivo, además de que se ha reconocido un punto de inicio y un punto de terminación en la molécula de ADN. La segunda característica que las diferencia es el proceso por el cual existe lo que es una repetición indefinida de veces a lo largo de la vida de la célula, ¿sí? Esta se va a repetir cuantas veces la célula esté viva. A diferencia de la replicación, es un proceso que marca la división celular. Se dice que es reiterativo. Una región concreta del DNA puede ser copiada una infinidad de veces, dando lugar a la información de múltiples moléculas iguales de ARN. La última característica que las diferencia es el proceso, ya que este no afecta la estructura del DNA, es un proceso conservador de la molécula de DNA. El gen o los genes copiados permanecen siempre iguales. Además, en el proceso de transcripción es monocatenario. Esto quiere decir que afecta a una sola cadena de ADN y la copia resultante o ARN es una molécula única de cadena o monocadena, ¿sí? Los genes al copiarse pueden localizarse en cualquiera de las dos cadenas del DNA. La cadena que funciona como molde para la síntesis de ARN se denomina hebra molde y la cadena complementaria se denomina hebra no molde. La transcripción del ADN tiene varias fases. El ARN polimerasa debe reconocer el punto de inicio de la síntesis. En esta zona del ADN transcrita como promotor consiste en dos secuencias, una corta que se sitúa de 10 a 35 pares de bases
del punto inicial de la síntesis hasta el punto final de esta misma. La segunda fase se encarga de lo que es el crecimiento de la cadena, incorporando ribonucleótidos con bases complementarias que forman el híbrido ADN-ARN. La fase de terminación, el ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta que se tenga la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación, o sea, su separación. Ahora veremos el proceso de traducción. La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica, parte del proceso general de la expresión genética. La traducción ocurre en el citoplasma de la célula, donde se encuentran los ribosomas. Los ribosomas están formados por subunidades pequeñas y también por subunidades grandes, que rodean al ARN mensajero. A través de este proceso, la información almacenada en los ácidos nucleótidos, específicamente en el ARN mensajero, permite la construcción de las proteínas. En este complejo proceso biosintético intervienen más de 300 moléculas, muchas de ellas organizadas de manera precisa en los ribosomas. Y su coordinación debe ser muy estrecha para poder desarrollar correctamente las reacciones a una elevadísima velocidad. Se ha estudiado que la síntesis proteica consume alrededor del 90% total de la energía de la célula destinada a las rutas biosintéticas, lo que da una idea también de lo que es la magnitud de este proceso en el cuerpo. Es necesario que la traducción venga precisada de un proceso de transcripción. El proceso de traducción tiene 4 fases. La primera es la activación, la segunda iniciación, tercera elongación y la última es la terminación. La secuencia de aminoácidos de una proteína ha de provenir de la información almacenada en las secuencias de bases de los ácidos nucleicos, en concreto la secuencia del ARN mensajero. Esta información está escrita en un lenguaje de 4 letras, las bases nitrogenadas: A de adenina, G de guanina, C de citosina y T de tiamina. Estas deben de ser traducidas a un lenguaje diferente, un lenguaje que se sustenta en los 20 aminoácidos conocidos. Ahora veremos lo que es el siguiente tema, que se denomina código genético. Las características principales del código genético es principalmente la secuencia de codones y el ordenamiento de los mismos en la molécula de ARN mensajero. Esta es la clave de la organización de la información genética que especifica una proteína. En esta imagen que les presento aquí se encuentra cómo código puede ser leído específicamente. Existen 64 codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos y 3 son señales para la terminación de la cadena. Es importante que sepan que un aminoácido en concreto puede ser codificado por más de un codón. Existe una correlación directa entre el número de codones que tiene cada aminoácido con su frecuencia en la aparición de lo que son la formación de las proteínas. Cada codón o triplete solo se codifica para un aminoácido en concreto. Se dice que el código no presenta ambigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Que el uracilo, la citosina y el uracilo, o mejor dicho, UCU, solo codifican para el aminoácido serina y ningún otro aminoácido puede ser disponible para este codón. Los codones que especifican al mismo aminoácido se les denomina sinónimos. Normalmente estos sinónimos comparten las dos primeras bases del triplete o codón, siendo la tercera base, el triplete, la menos importante. Y ya casi para terminar, el codón tiene un código que no codifica aminoácidos. Estos codones tienen una función específica. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertos codones que no codifican aminoácidos, ya que tienen funciones especiales. Una de estos codones es el triplete de iniciación AUG, ya que no solo marca el inicio de la síntesis proteica en las eucariotas y procariotas, sino que también codifica la metionina. En el siguiente video continuaremos viendo el bloque 4.